Victoria y Mario, por la invitación. Eh, la verdad que me pone, sí, como en la misma medida muy contenta, muy nerviosa de estar acá. Está bueno siempre explicitar las condiciones en las que enunciamos para ir aflojando un poco la cosa. No había venido nunca a Laguna, no conocía y esta es una re linda oportunidad para estar acá, que ustedes me escuchen, pero sobre todo que podamos charlar y, bueno, conocernos y conversar de algunos de estos temas. Em, Así que bueno, eso, muchas gracias. Y bueno, y contarles esto, un poco cómo se viene armando. Bueno, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el texto que compartí eh, con ustedes, que es es lo ultimito que tenía escrito más o menos armado para poder discutir. Entonces, nada, es un texto que deriva del trabajo anterior, eso, como esto, digamos que estos dos libros serían los más significativos de ese trabajo, más o menos de 10 años, pero este texto, este artículo, no está incluido en este último libro, y sí es como una especie de deriva que a mí me gustaría contarles un poco de dónde viene, o más o menos cómo lo fui pensando, o cuáles fueron las inquietudes que me llevaron a pensar esta especie de provocación de decir necesitamos algo así como una lingüística en específica, o también indisciplinar, o también indisciplinada. Esto, bueno, contarles que viene como de sí, como un largo rodeo por la pregunta por la voz, pero una pregunta que quiere asumir los riesgos de pensar algo así como una materia de la voz, ¿no? Como si pudiéramos preguntarnos y a la vez respondernos si hay algo así como una materia específica de la voz. Esto en el marco de, hola, ¿qué tal? Buenas. En el marco de una escena teórica, podríamos decir, una escena, un gesto teórico, podríamos decir también, que advierto, que siento y que un poco me inquieta, que es como un gesto predominante de afirmación, ¿no? Bueno, la materia de la voz es tal cosa. Pues, ante esa escena general afirmativa, estoy generalizando, pero un poco para que me entiendan, lo que yo quería era intentar mantener la pregunta por la materia de la voz en tono interrogativo, ¿no? Hacer que eso siga siendo una pregunta que me habilite a seguir indagando textos, incluso volver a leer textos de cierta tradición, podríamos decir, disciplinar, eh, de la poética, de la lingüística y la filosofía. Entonces, abrí una especie de zona a contrapelo, para usar esa expresión que tanto le gusta a nuestro querido Didi, una especie de zona a contrapelo que no pertenezca necesariamente o únicamente a la lingüística, ni a la poética, ni a la filosofía, que se nutra, digamos, de esos tres campos, pero que eh, pueda deslizarse, digamos, ¿no? Deslizarse, desplazarse entre las disciplinas tradicionales, digamos así, un gesto un poco provocativo y también un poco difícil, que es intentar suspender esas delimitaciones, ¿no? Es decir, bueno, este texto de dónde viene, este concepto de dónde lo saco, esta noción hacia dónde va. Entonces, afirmar algo así como fabulaciones lingüísticas, como especulaciones de la lengua, en donde se suspenda algo así como ese umbral significativo del lenguaje del que nos hablaba Barthes tan hermosamente en el susurro. Entonces, abrir esa zona de, como les decía, contrapelo, una especie de, bueno, parece rimbombante, pero es un poco, ¿no? El gesto necesario para, ¿no? Para empezar a mover un poco los límites. Y hacerlo con dos hipótesis que, por supuesto, que las tengo clavadas de Agamben, y dos hipótesis que él sostiene en varios textos, pero necesitaba hacer un largo rodeo para discutirlas un poco más. Esa hipótesis es, la voz es infinita, y la voz se escribe, ¿no? Son dos ideas, dos nociones, yo le voy a decir hipótesis, un poco para jugar con ustedes, que están, ¿no? En los textos sobre la voz de Agamben, ¿no? Entonces, sostenerlas, pero ¿cómo? ¿No? Sostenerlas interrogándolas. Entonces, esta materialidad extraña, este cruce difícil y desconcertante, por un lado, de lo que no tiene corte, ¿no? Lo infinito,
pero por otro lado lo que necesita articulación, es decir, la voz se escribe. En ese cruce teórico de letra y voz, ustedes imagínense todas las cosas que hay para leer acá, ¿no? Bueno, pasando por Derrida, que ya todos seguramente lo leyeron o al menos hicieron un poquito la experiencia de pasar por ahí, hay mucha, digamos, reflexión en ese cruce que es un cruce siempre complejo, porque no como letra y voz, ¿de dónde viene esa discusión? ¿Es filosófica? ¿Es lingüística? ¿Es poética? No, entonces, siempre eso está intentando desquiciarnos un poco, ¿no? Eso, sacarnos de quicio. Entonces, en esa materialidad extraña, de esta voz infinita, de esta voz que se escribe, lo que yo quería tratar de pensar, siguiendo el gesto de Eagleton, cuando él dice que hay un florecimiento de materialismo en la actualidad y que esos materialismos, entre esos materialismos habría un materialismo semántico, yo quería pensar algo así como un materialismo fónico. Entonces, agarrando la mano a Eagleton, digamos, haciéndome acompañar, digamos, por ese materialismo semántico, con el gesto de cambiar semántico por fónico, empezar a indagar algunas figuras de ese materialismo fónico. Y cuando nos pusimos a estudiar, digo en plural específico, porque este fue un trabajo de equipo, el equipo de investigación que yo coordino hace, bueno, un buen tiempo, del que Adriana forma parte, cuando nos pusimos a investigar sobre la noción, la categoría de figura, nos encontramos muy rápidamente, muy cerca ya de la ficción, ¿no? De la noción de ficción, por sus derivados etimológicos, ¿no? Figura, finger, ficción. O sea, lo digo rápido, por supuesto, ninguna persona que se dedica a la etimología me está escuchando en este momento, ¿no? Esa deriva la podíamos hacer junto con la idea de una materia que se modela, una materia que se moldea. Entonces, estaban ahí un poco dadas este materialismo fónico, estas figuras del materialismo fónico para pensar la voz, esto entonces que termina llamándose ficciones fónicas. O sea, esa es como la deriva, digamos, que para llegar a esta noción de ficciones fónicas, que por ahí puede sonar estrambótica, pero tiene esa ida para atrás. Entonces, en esa zona contrapelo, me empezaba a resonar esta idea de pensar, entonces, no una interdisciplina, porque eso está mal decirlo ahora, como por lo menos es como, bueno, hay una gran discusión de la interdisciplinariedad, y empecé a pensar la posibilidad, con el gesto de Florencia, por supuesto, el gesto del estudio, el trabajo y la categorización de la idea de inespecificidad, empezar a moldear esa idea de lo inespecífico como indisciplina, ¿no? Es decir, si hay un objeto, si hay una hipótesis de la voz infinita, y que eso, por ejemplo, también lo trabaja Anderman, ¿no? En el final de Tierras en Trance, con la voz de afuera de Juan L. Ortiz, ¿no? También piensa esta materialidad fluida, etc. Hay algo ahí en esa materialidad de la voz, en ese afuera, en ese infinito, que nos invita, digamos, a repensar entonces desde qué lugar la vamos a estudiar, a pensar, a teorizar. Ese lugar entonces es el que se me empezaba como a mostrar como un lugar que había que sostener en la indecisión de las disciplinas, ¿no? Entonces ahí fue encontrando esa vía de ficciones fónicas por una lingüística inespecífica o indisciplinar. Y todo esto también para pensar algo que está, me parece, fuertemente siendo discutido, en la escena teórica al menos, bueno, la que yo conozco más, que es cordobesa. Es una gran pregunta por la pertenencia de la voz, ¿no? Es decir, en ciertas afirmaciones de ciertas teorías contemporáneas que afirman algo así como que todo habla, es decir, que hay que prestar voz para que todas las cosas, lo digo rápido, disculpe, para que todas las cosas hablen, porque todas las cosas tendrían derecho a voz. Es más, todas las cosas tienen voz si acalláramos nuestra voz, ¿no? Ese juego, digamos, de suspender la máquina antropocéntrica, antropológica, para que las cosas hablen, digamos, ese giro. Bueno, ahí, lo que estoy trabajando más ahora, estoy tratando de revisar esa idea de prestar voz o de dar voz, si la voz es de todos, si la voz no pertenece a nadie o nos pertenece a todos, incluido, voy a hacerlo rápido, lo no humano,
¿Qué pasa entonces ahí con ese gran peligro que muchas teóricas, incluida fundamentalmente Bennett, no estoy pensando con materia vibrante de Jean Bennett, dice, bueno, acá hay un peligro y una oportunidad, que es la del antropomorfismo. Siempre lo digo mal, antropoformismo, antropomorfismo. Bueno, eso. Ese peligro entonces de creer que las cosas hablan o de sostener todo habla, cuando hay un juego ahí, ¿no? Bennett lo trabaja con esa idea de la contradicción performativa. Entonces, eso es lo que en este momento estaría trabajando específicamente porque me interesa pensar qué pasa en esta escena de teórica en donde hay un consenso. Esto lo trabaja así en un artículo de Manuel Bisset e Isabel Naranjo. ¿No? Uno de los consensos de la escena teórica, ellos dicen, hoy es el apartamiento del giro lingüístico. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos hoy con em, con esta especie de, sí, como de negación, podríamos decir, para usar ese concepto eh, eh, de la psicología, digamos, ¿no? Como, ¿qué hacemos hoy sí, con esa torsión, digamos, de abandono, de rechazo del giro lingüístico? Está bien, podríamos decir está bien, ya nos cansamos del signo, ¿ok? Pero, ¿qué hacemos cuando sostenemos, hola, qué hacemos cuando sostenemos entonces lo contrario? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el lugar de la voz? Digamos ahí, ¿cuál es el lugar de la materia de la voz entonces en ese entramado teórico? Entonces, lo que en este momento estaría tratando de pensar sería cómo esta lingüística inespecífica o indisciplinar, cuya hipótesis se apoya en esas ideas de Agam, retomo, que la idea es infinita y que la voz se escribe, que la voz es infinita y que la voz se escribe, cómo hace, digamos, esta lingüística indisciplinar para responder también a su vez a el peligro, oportunidad, barra, digamos, peligro, barra, oportunidad del antropomorfismo, y eso lo estoy tratando de pensar específicamente con una revisión del concepto de literalidad. Una revisión del concepto no sé bien todavía cómo decirle, de la literalidad. Bueno, eso después podemos avanzar un poco sobre eso, pero lo dejo ahí como pica, como anzuelo. Bueno, como me decían, Mario, Victoria, que había que, yo me voy a gustar que había que, no, pero me gusta esto. Esto es una de las cosas que más me gusta, como explicitar los modos de leer, los protocolos de lectura, podríamos decir con una palabra vieja, el método, digamos. Me parecía que estaba bueno retomar esa idea de Parica ahí en Geología de los Medios, cuando él dice que el mapa crítico depende del vocabulario que usamos. ¿No? Parica hace fuerte hincapié en la cuestión lingüística, digamos, en el desacomodo que habría entre la materia lingüística de las cosas, o la materia medial, va a decir en realidad. Entonces, ese vocabulario que usamos, del cual depende nuestro mapa crítico, yo entonces decirles que mi mapa crítico estaría, al menos en este texto, digamos, en la lingüística en específica, respondiendo a una agenda un poquito más vieja, digamos, que la actual, ¿no? Porque bueno, ustedes ahí mismo en el vieja, lo digo provocadoramente, ahí mismo en el resumen, ¿no? Cuando yo pongo que, bueno, que efectivamente estoy haciéndome reflexiones de Agamben, Deserto, Derrida, Saussure, Sumtor. Bueno, es como podríamos decir que, bueno, podría ser una agenda un poco díscola y un poco vieja. Sin embargo, la insistencia que yo necesito, digamos, hacer para releer esos textos, responden a lo que podríamos decir sería, para mí, digamos, el pequeño o gran drama del método para quienes leemos, a su vez, con toda esta teoría y todas estas hipótesis, escrituras poéticas. ¿No? Entonces, ese pasaje, ese juego, bueno, sí, ese trabajo, hay que decir así, ese trabajo, digamos, que hacemos entre teoría y nuestros llamados corpus, efectivamente aquí entonces se pone en escena un método que en mi caso personalmente, mi gran fantasma, digamos, aparte del antropomorfismo que ya nos decía Bennett que había que cuidar para que no se nos vuelva un peligro, mi gran fantasma es efectivamente hacer una lectura contenidista, ¿no? De los textos. Es decir,
vuelvo un poco sobre esto, pero me parece que es algo que hay que pensar, digamos, ¿no? Como, y digo contenidista, porque es una palabra fea, pero creo que ustedes me entienden, ¿no? Como ese gesto constatativo de decir, tengo mis hipótesis, digamos, súper poshumanistas perfectas, podríamos decir, las repensé, leí todo, y ahora entonces le hago decir a mis poetas, o al texto que estoy escribiendo, ¿no? Como una especie de comprobación fake de las teorías. Entonces, eso es algo que es mi fantasma, ¿no? Yo digo que no digo que yo no lo haga, digo, me pasa todo el tiempo, entonces es algo que reviso continuamente y que, y que me parece que hay algo ahí jugando que es, por un lado, sí, desde dónde nos paramos frente a ese gran rechazo al giro lingüístico, y sobre todo también esto que Agamben dice muy bien al inicio de Signatura Rerum, del texto sobre Foucault, donde dice, bueno, el principio metodológico que no discutimos es la interpretación, ¿no? Y eso, como ustedes ya saben, porque escucharon que trabajo en una materia que se llama hermenéutica y que hacemos, bueno, eso, discutimos teorías de la interpretación y filosofías de la lectura, es algo entonces que a mí me interesa particularmente como modo de lectura, como protocolo de lectura, como método, estar atenta fundamentalmente entonces a que el trabajo con las teorías y con estas hipótesis de la voz, sobre todo para mí que trabajo con poesía, en no traducir, ¿no? Rápidamente eh, estas lenguas teóricas, podríamos decir, estas voces teóricas, no solaparlas a las voces poéticas. Esto es un deseo, por supuesto, siempre, ¿no? Es algo que evidentemente, no, al menos, no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado, pero bueno, ahí me parece que hay una cosa interesante para interrogar con ese consenso del abandono del giro lingüístico y esta afirmación extendida de que el lenguaje entonces ya es inadecuado para pensar la materia, ¿no? Las materias, y entonces ahí podríamos decir qué pasa con la materia de la voz. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Entonces, todo esto para decir que cada vez que me siento a revisar y a pensar y a releer, es ese trabajo de volver a preparar los materiales, ¿no? Como volver a situarse frente a los textos, volver a pensar las hipótesis ya interrogadas, pero cómo vuelven entonces a redefinirse de manera singular. ¿Cuándo? Entonces, insisto, la voz es infinita, la voz es la materia del lenguaje, pero ¿qué tipo de infinitud estamos pensando y qué tipo de materialidad entonces tenemos entre manos, estamos moldeando, ¿no? Para usar esa idea de ficción como modelar, como moldear una materia. Cuando me enfrento a esa cuestión de la materia de la voz específicamente, yo la pienso como la materia fónica y no sonora, digamos, ¿no? Para desligar un poco también todos los estudios de lo sonoro, que van quizá para otro lado, quizá llevan, sí, como insisten en otros rasgos, lo trato de pensar la idea de materia fónica, este es un concepto lingüístico, ¿no? Vamos a leerlo en Saussure, por supuesto, en Jacobson, en Benveniste, está ese concepto ahí, materia fónica. Yo no encontré una definición, un capítulo que diga materia fónica es esto, todavía no lo encontré, estoy tratándolo de buscar, pero hay un vórtice, una especie de vórtice teórico, digamos, en esa idea de materia fónica. ¿De qué materia hablamos? ¿Y qué fonía? Entonces es la que está ahí trabajando en esa conjunción. Cuando empiezo a pensar esto, o a trabajar un poco más seriamente esto, encuentro que hay dos conceptos o dos nociones, dos zonas teóricas mejor para indagar, que es las que están trabajando en el artículo, que es el de la articulación de la voz y el de la ancestralidad de la voz. Esas dos nociones, conceptos, zonas teóricas, etcétera, provienen de teorías específicas para mí. La inquietud de la articulación me viene de Agamben, y la inquietud de la ancestralidad de la lectura de este extrañísimo y loco lingüista francés del siglo XIX, Jean-Pierre Griset, ¿no? Que gracias también a Foucault y ese texto Siete sentencias sobre el séptimo ángel, lo conocimos, o por lo menos yo conocí a Brisset de ahí, después, bueno, empecé a intentar leer sus textos, que bueno, es bastante complejo también. Entonces, la idea de la articulación
como les decía, que viene de Agamben, no sé si ustedes se acuerdan o si lo leyeron, si no lo repongo muy rápidamente. Él trae una definición de un gramático medieval que dice algo así como, hay voces articulables y escribibles, esas son las nuestras, las voces humanas. Hay voces articulables, perdón, no articulables y escribibles, que son las onomatopeyas. Y hay voces inarticulables e inescribibles, como y pone ejemplos hermosos, el crepitar del fuego, el fragor de la paz, ¿no? Entonces, de esa cita, de la cual después Agamben hace su deriva y se quiere pelear un poco con Derrida, en fin, de esa cita a mí me quedaba como esa inquietud de qué pasaba con esa idea de articulación y letra, ¿no? ¿Qué pasaba con ese concepto? Que después leo en el mismo Saussure, cuando Saussure dice, parece que cuando hablamos de articulación todos entendemos lo que decimos. Sin embargo, es un punto oscuro de nuestra teoría. Lo dice Saussure en sus escritos sobre lingüística general. Entonces, bueno, como me gustan esos juegos teóricos, digo, bueno, acá hay algo que hay que pensar, ¿no? Esta idea de voz y letra en una articulación o no articulación para pensar incluso distintos tipos de voces, ¿no? Para pensar no solamente la voz articulada humana, lo digo todo entre muchas comillas, sino también esas otras voces que no pertenecerían al lenguaje, ¿sí? Sin embargo, se pueden escribir. O sea, es como un loco, ¿no? Esa cita ahí que... Las onomatopeyas que dijiste. Las onomatopeyas que dije, exactamente. Entonces, ese umbral que se empieza como a correr entre la voz y la letra, digamos, algo que a mí me interesaba, porque acá me lo deja así, ¿no? Como, bueno, termina ese párrafo así, bueno, ustedes saben que el tema de la voz después no lo retoma. Entonces, la cuestión de la articulación y la cuestión de la ancestralidad, que bueno, también hay que decir, está bastante en escena, digamos, en escena teórica. Yo por eso aclaro que me viene esa inquietud y esa fascinación de este lingüista, Jean-Pierre Brisset, que ustedes todos lo conocen, siglo XIX, contemporáneo también, eso sí, en fin, que él dice, hablamos con los ancestros que tenemos en la boca, ¿no? Tiene esa idea de una lingüística, voy a decir la palabra sincrónica, pero sé que es complejo decir esa palabra porque lingüística sincrónica es otra cosa, pero Brisset tenía esa idea, ¿no? De que primero, por supuesto que sostenía que si las ranas fueron las primeras que emitieron un sonido, las primeras que emitieron sonido en el aire al salir del agua, no cabe absoluta ninguna duda de que nuestro lenguaje proviene de las ranas. Ninguna duda. Ninguna duda. Un ejercicio, digamos, podríamos decir hasta de un darwinismo extrañísimo, ¿no? Bueno, entonces esa especie de viaje, digamos, al pasado, pero también al futuro, porque está este desquicio de los tiempos y todo eso está en la boca, dice Brisset, ¿no? Que además sostenía que el latín no existe, también lo sostenía Saussure que el latín no existe. No existe como inmediato antecesor, digamos, de la lengua. Entonces, esa escena, digamos, Foucault dice la estereofonía de las escenas lingüísticas de Brisset, algo que, bueno, a mí me empezó a fascinar en esa idea de hablamos con los ancestros que están en nuestra boca. Entonces, bueno, claro, leer todo esto un poco adentro de la lingüística, pero también de estas zonas lingüísticas, podríamos decir, complejas, extrañas, incluso hasta paralelas, podríamos decir, ¿no? Un Brisset podríamos decir que es un lingüista paralelo, digamos, su lingüística sería paralela, o al menos en algunos años de escritura de sus textos estaría en los mismos, coincidiría con los años del curso de lingüística general de Saussure. Entonces, todo esto es lo que me parecía que estaba bueno pensar en la idea de una lingüística indisciplinada, o sea, que fuera a leer en los padres de la lingüística, digamos, Jacobson, ¿no? Saussure, por supuesto, indisciplinada en el sentido que fuera a ir a buscar ahí algunas ideas provocativas para volverlas a pensar, e indisciplinar en este sentido que les decía de cruce, ¿no? de zonas de preocupación que pertenecen a diferentes, sí, a diferentes disciplinas. Pero sobre todo también porque me fascinaba una cosa que encontraba como tal cual, como desechada como pura ficción en algunas reflexiones lingüísticas. Entonces, por ejemplo, encontraba en Benveniste, yo le digo Benveniste, sé que te estoy pronunciando mal, pero bueno, ustedes me entienden,
Maestro decía, bueno, esa idea del lenguaje como origen de que un hombre le habló a otro por primera vez, eso es pura ficción, como peyorativo, ¿no? Eso es pura ficción, no podemos trabajar con eso. Jacobson también, cuando interroga en la forma sonora de la lengua, cuando interroga la materia fónica, dice, la materia fónica en estado bruto es pura ficción. Esa pura ficción que me aparecieron en esos textos que estaba leyendo de manera, dije, esto es perfecto, si es pura ficción no sirve, ¿no? Como es acá donde podemos indagar, reflexionar, trabajar, es un gesto, digamos, para pensar ahí qué es lo que queda invalidado, digamos, y cómo eso se le puede cambiar el signo, se le puede usar de otra manera, ¿no? Pensarlo también agambenianamente, digamos, se le puede profanar, digamos, para usarlo de otra manera. Entonces, bueno, de ahí surge un poco toda esta cuestión de la ficción fónica o las ficciones fónicas. En el medio también, bueno, vieron cómo son las biografías de lectura, así tan díscolas también. En el medio, bueno, me llega el libro La política de la lengua de Sartor, que yo no había leído nunca. Y claro, y ahí en ese estudio de los dialectos, ¿no? Los patois que estudia de Sartor en ese libro maravilloso, él dice, o sea, necesitamos de una imaginación para la lingüística, ¿no? En los intersticios, entonces, de las disciplinas hay imaginaciones teóricas, ¿no? Y esa idea me pareció sumamente seductora para volver a preguntar, ¿qué es la voz? Si la voz es infinita, ¿qué es la voz? Si la voz se escribe, ¿a quién le pertenece cuando esa voz no se puede escribir? ¿No? La idea de inarticulable e inescribible de Agamben. Y la pregunta también de cuál sería la extensión entonces de la voz en el sentido de a quiénes o a qué pertenece esta materialidad que parece que ¿no? nos atraviesa, eh, nos pertenece en principio, digamos así, a todos. Ya me callo. No, no, no. No, O sea, ni sé qué hora es, aparte de todo esto. desarrollalo, Eso. desarrolle, desarrolle, Milona. Falta el pizarrón, mira, pero con tiza. A mí esos pizarrones no. Bueno, entonces, esta idea de un campo difícil, ¿no? Un campo complejo, un campo difícil porque lo queremos hacer difícil, porque queremos que la pregunta, ¿no? Nos haga pensar, ¿no? Para ir a afirmar, digamos, bueno, si la voz es infinita, entonces en el poema de Juan L. lo que vamos a ver, cómo se... Bueno, eso, digamos, a mí no me interesa hacer eso, y está bien hacerlo, digo, no digo que esté mal, pero me interesa cómo entonces empiezan a correrse y a molestarse, podríamos decir las teorías, para leer, ¿no? Entonces, encuentro esto, bueno, en Desertó, la idea de la imaginación y la teoría, eso me pareció increíble. Ahora estamos dando un seminario sobre el despertar de la imaginación en la teoría, donde estamos trabajando estas ideas. Y una idea que también me hizo pensar de un autor, como les decía, de la agenda vieja que estoy manejando en este momento, que es Sumtor, cuando él dice, el lenguaje pertenece a la voz, lo inverso no es verdadero. El lenguaje pertenece a la voz, lo inverso no es verdadero. Lo voy a decir para que una vez más, pero traduciéndolo. El lenguaje pertenece a la voz no le pertenece al lenguaje. ¿No? La voz no le pertenece al lenguaje. Entonces, esa idea de pertenencia, yo decía, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo pensarla en esta inespecificidad? Uso el término de Florencia, por supuesto, en consonancia, pero sé que lo estoy usando en otro campo, pero me viene, lo uso y lo agradezco también poder usarlo porque está en esa zona de discusiones sobre, bueno, transgresiones, expansiones, desbordamientos, ¿no? De límites de la especificidad. Pero esta cuestión del lenguaje le pertenece a la voz, pero la voz no le pertenece al lenguaje, entonces, en la pregunta por si la voz es infinita y a quién le pertenece, aparece en otro problema. O me aparece no es otro problema, es un problema que toma el nombre de el especismo, digamos. ¿No? ¿A qué especie, podríamos decir, le pertenece la voz? Si es que podemos usar esa palabra especie, ¿no? Así, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, el problema del especismo, a mí personalmente me llega, o lo estudio, lo escucho, lo aprendo, de los trabajos de la colectiva Materia, ¿no? De Paula Fleiner, de la Billy y de la Guadalucero, quienes trabajan esa idea específica de especismo como denuncia, ¿no? Ese sistema de producción de sentidos motorizada y centralizada en este ser superior otro. Entonces, esta inespecificidad, retomo, esta indisciplina,
esta pregunta por la voz es infinita, sin querer afirmar de manera plana, indiscutida, la voz le pertenece a todos, sino discutiendo eso, me interesaba para pensar entonces la cuestión de la especificidad o inespecificidad en cruce con la cuestión de la especie, ¿no? O la pregunta por el especismo ahí en la pregunta por la voz. De ahí viene toda esa flayada de lectura de Darwin que aparece en este texto. Bueno, que los quienes no lo leyeron les cuento un poquito ahora, pero esa lectura de Darwin, que no es que me lo encontré, yo a Darwin no me lo encontré solita, me lo encontré por vía de lectura específicamente de Gestos de aire de piedra, de Lieberman, texto maravilloso, y por Malabú, ¿no? Por Catherine Malabú, quien tiene un texto que se llama ¿Dónde va el materialismo? ¿Qué es el materialismo? Creo que sería así como ¿Dónde va el materialismo? En donde ella lee el Darwin de Althusser, ¿no? Entonces, esa idea del materialismo del encuentro, los materialismos de los encuentros, este materialismo althusseriano, cuáles son las nociones, los rasgos que tomaría entonces Althusser de esta idea de plasticidad de las formas que estaría en Darwin. Y por otro autor más, o sea, ya dije de Lieberman, me estoy confesando todas las lecturas de donde viene Darwin, por supuesto, de Lieberman, de Gestos de aire de piedra, de Malabú, donde va el materialismo, y del último libro de Cocha, Metamorfosis, donde él también, Emmanuel de Cocha, también trabaja la idea de especie, o la noción de especie que trabaja, y específicamente lo trabaja, bueno, por supuesto, releyendo a Darwin, como un conjunto de técnicas, cito, que cada ser vivo tomó prestados de otros, ¿no? Como esa idea de transporte, transportación metamórfica, digamos así, de estas técnicas que transportaríamos, y esta idea de la variación o la variabilidad es horizontal, dice Cocha leyendo a Darwin. Y eso me interesaba para pensarlo con Brisset, ¿no? Si en una boca, horizontalmente, podríamos decir, en todas las bocas horizontales nuestras hoy estaríamos hablando con esos restos anfibios, esos restos ancestrales, esa idea de horizontalidad en la variación me pareció de una plasticidad poética hermosa para pensarla, para trabajarla, para hacerla, ¿no? Para hacerla funcionar en distintas figuras. Entonces, esa idea de boca en boca, esa idea de filiación plástica, filiación en el sentido etimológico fuerte, o sea, de hilo, no de herencia, ¿no? Esa idea de filiación plástica, de boca en boca, de horizontalidad, de variación fónica, entonces es lo que, bueno, más o menos termino postulando, tratando de decir al final de este artículo, y lo que quedaría entonces, voy a hacer la gran agambeñada, la tarea por venir. Lo que seguiría, entonces, ahora, bueno, un poco para seguir pensando y reflexionando. Bueno, Buenísimo, buenísimo. Gracias. no, por favor, Bueno, yo tengo algunas cosas para dale. decir. No sé si Dale, empezá. empiezo. Sí. Pero es así como disparadores Sí. quizás generales Sí, para después ir a cuestiones más puntuales y específicas. dale. Pero en primer lugar, a mí me resultó muy estimulante la opción que tomás por la imaginación, ¿no? Bueno, la ficción teórica, imaginación. En principio, no sé, se me ocurrió vincularlo, ¿no? Con el debate de que se habla mucho de las crisis de las Sí, humanidades y tal, y algunos como ¿no? Con cierto resquemor, como si, bueno, nuestras disciplinas hubiesen quedado totalmente obsoletas y sí, nos queda, bueno, quedarnos en nuestras casas y quedarnos en silencio, sí. ¿no? Porque nuestras categorías están totalmente caducas. Por decir, y me parece interesante que creo que vos entrás en ese debate, pero sin mencionarlo y también sin confrontar directamente, pero que lo haces en acto, ¿no? Lo haces con una proposición que es esta opción por la imaginación como relación con tu objeto de estudio. Eso me parece súper estimulante para nuestros modos contemporáneos de leer, ¿no? Como o sea, un motor de, bueno, tenemos una herramienta digamos, como muy potente, ¿no? De Que una. es, digamos, eso desechado por las disciplinas, la lingüística y tal, ¿no? Como, bueno, eso variable y tal. Entonces, en principio, o sea, me preguntaba, bueno, ¿cómo llegaste a tomar ese camino y por qué una ficción es, digamos, una mejor vía para indagar sobre la voz? Que igual, digamos, un poco todo esto es lo que presentaste, pero quizás
bueno, algunas coyunturas Ujú. que se pueden sumar. Y después también me preguntaba, me resonaba mucho otro grupo de investigación que tuvimos hace una semana, donde releímos el texto de Josefina Ludmar, aquí en América Latina, una especulación. ¿Vos Sí, estabas, no? sí, sí. Pero nos vimos en Zoom, entonces Zoom. éramos otras. Bueno, y ahí viste que nos preguntamos como, bueno, ¿qué relación hay entre la imaginación y la especulación? Sí. La imaginación es especulación, la especulación sería un modo de la imaginación, Ujú. y a partir de eso, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿qué vínculo tiene tu imaginación con la ficción especulativa o la fabulación especulativa de Donna Haraway, Ujú. ya que también la mencionamos, Ujú. y con el realismo especulativo de los nuevos Ujú. materialismos, ¿no? Como estas Ujú. cosas que están muy en boga ahora. Ujú. Y también algo que salió en esa reunión y que también me resonaba todo el tiempo con tu texto, ¿no? Que dijimos, bueno, imaginar no es pensar, ¿no? No es el sujeto cartesiano. Entonces, ¿qué sujeto se construiría a partir de la imaginación, ¿no? Ujú. Imagino, luego existo, ¿no? Ujú. Como reescribiendo Ujú. un poco. Ah, y también pensaba, digamos, que digamos, esta apuesta como, bueno, la imaginación como modo de conocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué relación podría haber también entre imaginación y saber? Ujú. Bueno, Bueno, me tiraste bueno, artillería pero pesada. igual, sí, como, Está buenísimo, está buenísimo. como flash. Está buenísimo. Y sigues. Y sigo, Vamos, vamos. no, tiro todas ahora y vos Sí, dale, contestá lo dale. que quieras. Em, Después, bueno, me preguntaba mucho por la escritura y porque, bueno, estamos con artes de la escritura y vos también, digamos, tocaste eso o rozaste eso. A mí algo que me quedó mucho de tu texto, esto como de la voz como un roce sobre los enunciados, ¿no? Como eso me parece como una precisión mucha sensibilidad también. Entonces, yo decía, bueno, ¿y cuál sería la emanación ancestral de la escritura? Porque por supuesto estamos hablando de otra materialidad, la de la Sí. voz. Entonces no sería el linaje de la rana, Ujú. el de la escritura. Ujú. Entonces sí, quizás en todo este proceso pasaste por esa pregunta o se te apareció. Y también si habías pensado este vínculo voz-escritura, ¿no? De la voz como roce desde el tacto, Ujú. ¿no? Bien. Bueno, eso otra cosa. Y la última es que no, pero también, digamos, pasaste por ahí recién, entonces por ahí como volver un poco sobre eso. Si pensaste esta problemática desde la poesía, pero desde algún poeta o alguna poeta en particular, y también si lo habías pensado desde tu escritura poética, Ujú. o cómo todo este recorrido, digamos, había afectado o había transformado e impactado en tu manera de escribir poesía. Bueno, eso es Ah, por ahora. bueno, nena. Dale. Ah. Después sí. Bueno, mira, toda la zona de la imaginación, ficción teórica, Sí. especulación. No sé si el mismo grupo en el que estuvieron ustedes es el que yo sé, con Martín, de Mauro. Bueno, estoy enterada de esa reunión y ya estuvimos hablando bastante sobre eso, porque, bueno, ya les digo, vamos a tener un encuentro especial, el seminario que estamos dando, que es sobre eso, el despertar de la imaginación en la teoría, para discutir específicamente la idea de ficción especulativa. Bueno, y hemos invitado ahí a gente hermosa para discutir esto. Bueno, entonces vamos a ver qué sale. Yo todavía no lo tengo muy claro, no sé muy bien. Eh, las tradiciones de formación universitaria, bueno, son tan distintas. Mucha gente nos dice a nosotros de Córdoba que somos muy teóricos, que nos falta lectura crítica, que nos falta lectura de la crítica argentina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco también el que decirlo. A mí me llega muy tarde la lectura de aquí a América Latina, entonces como son zonas de la reflexión y sobre todo de la crítica, así de modo de leer, que al menos yo ahora estoy pensando. Entonces, no sabría qué responderte a eso específicamente, pero sí. Que vos pensás, ¿no? No, pero sí quiero decirlo, digamos, así, en esos términos, porque es algo que estoy estudiando, digamos, ¿no? Como que estoy empezando a pensar, estoy tratando como de no ser, a mí lo que mi fantasma, como les decía hace un rato, el fantasma de la lectura constatativa
o contenidista. El otro que tengo es el de la brutalidad de las asociaciones, ¿viste? Como decir, ah, sí, listo, ya está, esto que sale acá, lo pongo acá, entonces leo con Haraway este poema y leo con... Entonces, como ir constatando perturbaciones escalares, pensamientos de los bosques. Entonces, me pone un poco nerviosa eso. A veces tengo una amiga que me dice, bueno, no te estás volviendo un poquito conservadora. Me pone un poco nerviosa porque siento que hay como o lo que a mí más me gusta, quizás tenga que ver con eso, con lo que más me gusta es encontrar esas formas de llegar, digamos, a esas mediaciones, ¿entendés? Entonces, esa zona de lectura de la especulación, de los realismos especulativos, de los nuevos materialismos, por supuesto que la estamos haciendo porque hay que hacer. Hay que saber qué lengua en la agenda está dando vuelta y está buenísimo porque nos encontramos con lecturas que están muy bien, muchas no están traducidas y eso es un problema, digamos, entonces estamos encontrándonos con, no sé, Materia Vibrante de Ben se tradujo, se publicó el año pasado y es un libro que tiene 10 años, ¿no? Y una circulación extrema, digamos, en esta zona de la reflexión. Entonces, nada, esa es toda una zona que yo estoy tratando yo no en términos personales, sino en términos grupales, con el equipo, estamos tratando de pensar cómo, primero estudiar bien, cómo hay que hacer, y luego ver cómo empezar entonces a circular por toda esta zona de reflexión de la especulación, o la ficción especulativa, por decirlo con esa noción específica. Claro, es difícil deslindar los conceptos, ¿viste? Entonces, nosotros decimos, bueno, la imaginación en la teoría, las ficciones teóricas, y decimos como que todos entendemos. Nos pasa un poco como a Saussure le pasaba, que bueno, que cuando decimos articulación todos entendemos, pero cuando empezamos a rascar un poquito esos conceptos, esas zonas de indagación, digamos, bueno, se empiezan a armar unos lindos líos, digamos, unos lindos líos teóricos. A mí me pasaba que me quedé como muy fascinada con una lectura de Stengers, cuando ella decía, hay que repoblar el desierto devastado de nuestras imaginaciones. Entonces yo pensaba eso como, no como sí, casi como una premisa de trabajo. Pero luego, bueno, esas imaginaciones, claro, cuando vos lo decías perfecto recién, Victoria, ¿qué es imaginar si no es pensar? ¿Qué es imaginar cuando se filia con el saber? ¿Qué hacemos con ese saber que proviene de esta práctica imaginativa de la teoría? Lo voy a decir así, digamos, esta práctica. ¿Qué hacemos con ese saber? Digamos, todos leímos perfectamente el inicio de varios textos de Lieberman con ese para saber hay que imaginar y lo repetimos, y es hermoso, y seguimos, y leímos esos textos y los estudiamos, pero ¿qué hacemos con ese, ¿no? Con ese hay que, digamos? ¿Qué hacemos con ese hay que cuando se filia entonces, como decíamos, imaginación y saber, y cuando aparece el problema del sujeto? Que eso está buenísimo. Eso lo estamos trabajando en el seminario, parece que estoy haciendo la promoción del seminario, pero no es cierto. Lo estamos trabajando porque revisando el concepto de imaginación, o sea, el seminario es sobre imaginación teórica o despertar la imaginación en las teorías, pero donde queremos llevar es a pensar imaginación y materialismos en el cruce específico de imaginación material. Entonces, ¿cómo pensar esa idea de imaginación material, que también es una noción muy trabajada? Bueno, Paola y Luz la vienen trabajando hace un montón. Entonces, ¿cómo pensar ese cruce entre imaginación y materialismo, específicamente en la imaginación material? Entonces, revisando las distintas ideas y concepciones de imaginación, claro, aparece imaginario, y esa noción está directamente ligada a un yo, ¿no? Barthes dice, mi imaginario tiene un solo pronombre, yo. ¿No? Entonces, esas nociones, cómo se empieza a cruzar imaginación con imaginario, imaginación con imagen, imaginación con imago, ¿no? Entonces, todos esos cruces, algo que nosotros estamos haciendo hace un tiempo, pero ahora estamos tratando como de armar un poquito mejor, de modelar un poquito mejor esas lecturas para pensar no solamente qué decimos cuando decimos imaginación, digamos, sino también qué lenguajes podríamos decir y qué sujetos están implicados en esa actividad, no sé, en esa práctica, en esa acción. Y que también, digo, y eso es lo que salió en la reunión del otro día, digo, es lo único que tenemos para hacer, ¿no? Exacto. O sea, tengo el barbijo colgado Exacto. al lado de la puerta, ¿no? Es eso, como, no, al fin del mundo está a la vuelta del esquina, Exacto. como la catástrofe. Exacto. Digamos, el cálculo y las certezas y el modo de
de pensar que la lengua ancestral viene fallando, ¿no? Y falla. Entonces, no, quizás no es la imaginación lo que tenemos para hacer, digamos, para dar una respuesta Sí, a lo que estamos viviendo. y sobre todo me parece que nos pasa con esto que también estuvo buenísimo como lo dijiste, que es esta sensación de que nos vamos a quedar afuera de todos los estudios posibles, ¿no? Esta idea de ¿no? Vos decís, bueno, ¿qué hacemos? Listo, ya está, neguemos el giro lingüístico, es feo el giro lingüístico horrible, me voy a poner a estudiar geología, dale, ok. Pero, ¿cómo? ¿No? ¿Qué hacemos con estas disciplinas obsoletas? Si es que efectivamente lo están, o cómo, digamos, que yo pienso un poco que sí, pero bueno, también estamos haciendo esto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ingresar un poco ¿no? de aire en esos intersticios teóricos? Pareciera que la imaginación hoy, ¿no? Al menos eso es lo que nos cansamos de leer en los textos que estamos trabajando, pareciera que la imaginación entonces hoy sí es el lugar para revivir, digamos, algo de esas preguntas de la disciplina, bueno, de la lingüística, yo estoy trabajando estoy leyendo sociólogo, entonces como, bueno, ¿qué más obsoleto hoy que el estructuralismo? Entonces como, ¿no? Volver a leer esos textos desde otro lugar, darles un poco de aire, bueno, metiéndoles un poco de eso, de imaginación, insistiendo, diría yo, en algunas figuras, eso, bueno, al menos yo pienso que hoy por hoy está bueno hacerlo, no sé, me convoca, digamos, ¿no? En relación a lo que me preguntaba, de la voz y la escritura y el tacto, no trabajé eso. No sé muy bien todavía por qué, pero es algo que no me convocó. Pero sí la cuestión de la ancestralidad de la escritura, ¿no? Esa idea de, bueno, emanación ancestral, ese es un concepto de Vivi hermosa. Por eso sí lo trabajé, o me interesó trabajar, es algo que pienso un poco, me gusta pensar. Lo trabajé en un texto que se llamó Para una eventual lingüística dibujada, en donde estaba tratando de pensar la voz y la letra, o sea, el cruce de la voz y la letra en la mano, digamos, no en la mano que dibuja y la mano que escribe. Bueno, ahí apoyada en algunas lecturas, sí, algunas viejas lecturas, como, ¿cómo se llamaba ese texto del héroe Burham? El gesto de la mano. El gesto de la mano, creo que se llama ese texto, un viejo texto del héroe Burham, que bueno, por supuesto lo cita de realidad en la gramatología, no sé qué, pero sobre todo lo estaba tratando de pensar con parece que es un antropólogo un poco díscolo, que es Tim Ingold. ¿Lo conocen? Tim Ingold. No. Ahí tiene un texto hermoso que se llama La historia de la línea. ¿Lo conoces? La historia de la línea. Ese libro se llama La historia de la línea y el anterior se llama Líneas por una historia de la notación, algo así. Bueno, son dos textos más o menos hermanos. Hay uno que se llama Líneas y que tiene un subtítulo que no me gusta. Y hay otro que se llama La historia de la línea. Ese es el más nuevo. Ese, que no me acuerdo cómo era, ya va a salir, ya me va a salir el subtítulo. Tim Ingold. Ingold es el autor, Ingold. Que es eso, como un antropólogo. Él dice que lo que hace es antropología, que eso también, ¿no? Todos los antropólogos que estamos leyendo, ¿no? Cómo nos nutrimos también de todas estas nociones, bueno, qué sé yo, no sé, con antes Viveiro, bueno, todos pasamos por esa lectura de la fuerte discusión de la disciplina antropológica, digamos. Tim Ingold lo hace un poco a su manera, creo que es inglés, son textos hermosos. Entonces él trabaja, quiere hacer, es un gesto medio desertor, me gusta por eso, porque quiere hacer la historia de la notación, la historia ¿no? Entonces empieza a pensar la notación desde las rayas, eso, como de las rayas, las marcas, hacia la escritura más compleja, pasa por los ideogramas, jeroglíficos, pictogramas, la escritura musical, en fin. Y él ahí empieza a pensar entonces esa conjunción entre voz y letra en el gesto de la mano. Hermoso, hermoso, hermoso. Ese texto es un poco más técnico, en líneas, pero el otro que se llama La historia de las líneas, que se está editado en Chile, si no me equivoco, en 2018, ese es un texto precioso porque ya él empieza a pensar la historia de las líneas en una teoría general de la linealogía.
Entonces piensa todos los gestos y los movimientos, todos los gestos, cuando digo todos, digo todo, el respirar, el escribir, el caminar, el danzar, piensa las cadenas, los nudos, todos los entrecruzamientos y los deslizamientos de, eso, de las líneas que se anudan en una historia general de las líneas. Entonces piensa la respiración como un anudamiento de líneas, bueno, el ritmo, en fin, estoy haciendo una promoción hermosa al libro, pero la verdad que el libro es precioso. Entonces, esa cosita, digamos, sí me gustó pensarlo, está todavía ahí, digamos, tiene una resolución mínima en ese artículo, pero es algo que va a servir. En relación a cómo trabajé todas estas cuestiones o cómo algunas de estas indagaciones teóricas impactan en el trabajo de algunos poetas, sí, eso es algo bueno, es mi proyecto, digamos, de investigación. Entonces, lo ultimito, digamos, que alcancé a escribir es esta cuestión de intentar pensar algo así como ficciones fónicas en Juan L. Ortiz. Trabajo con Juan L. Ortiz. Hice un gesto medio desconstruccionista remanido, el de poner un guión en el medio entre ética. Entonces, para pensar una fonética o una ética de los sonidos, pero un etos, podríamos decir, de los sonidos, un uso, digamos, también de los sonidos, en la extensión de la voz, porque, bueno, en Juan L., digamos, ahí hay un trabajo impresionante de apertura, digamos, esa idea de voz de afuera, ¿no? Que, bueno, eso, Anderman lo trabaja, ¿no? Como la entrevista que le da Tamara Kamesay, donde dice, bueno, tengo una voz que es mía, pero también una voz de afuera, ¿no? En la que participo, dice Juan L. Y eso en sus poemas es impresionante, como eso se trabaja, se moldea, se plastifica, se abre, ¿no? Aparece la voz del agua, la voz del viento, la voz del río. Bueno, pero también qué difícil decir eso, ¿no? Cuando dices la voz del río, entonces, ¿qué hago cuando hago eso? Ahí están los peligros, ¿no? El antropomorfismo, ¿no? la disolución de las diferencias, y la cuestión de la literalidad, que les había hecho hace un ratito, que es algo que estoy estudiando ahora y que me tienen fascinada, que viene de Juan L. Porque si ustedes se fijan en los últimos, sobre todo en los últimos poemas, largos poemas, ¿no? Esos últimos largos poemas, ponele, aparece pero bastante repetido, o capaz que no bastante, pero a mí me llamó mucho la atención, el adverbio literalmente. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué literalmente? O sea, viene el río, ¿no? Literalmente, ¿no? Como esa insistencia, ¿no? De estar hablando a la letra, ¿no? De estar poniendo la voz en la letra, como si no tuviera que haber, como si fuera una petición, digamos, esa literalidad, ¿no? Como si no tuviera que haber ahí una distinción entre voz y letra, ¿no? Esto es literalmente, esa cosa de al ras. Eso me parecía hermoso, cómo estaba trabajado ahí en eso, o cómo estaba expuesto, digamos, poéticamente en esos textos. Entonces dije, bueno, listo, esto hay que estudiar, digamos, me interesa. Justo sale el texto voy a decirlo mal, Sourashvili. Ahí está. Bueno, no sé si saben ustedes de quién hablamos, un deleuziano. Parece que fue un alumno predilecto de Deleuze. El vocabulario. Del vocabulario de Deleuze, y bueno, yo había leído un texto que se llama La cuestión de la literalidad, y ahora salió el libro que se llama La literalidad y otros ensayos sobre el arte. No me va a salir el apellido, es con Z, Sourashvili, algo así, está editado. Siempre me los apellidos. Pero bueno, entonces como que hay algo ahí que empieza a ponerse, digamos, en escena. Bueno, él por supuesto que lo trabaja con Deleuze y con esa insistencia de Deleuze de hay que leer a la letra, nada de interpretación, todo protocolo de experiencia, hay que leer a la letra. Entonces, FZ le voy a decir para simplificarle el nombre, FZ lo que hace es decir, bueno, ¿qué pasa con esa insistencia en Deleuze? ¿Por qué insiste tanto en la letra? Digamos, ahí hay algo, hay una contradicción ahí interesante para pensar, ¿no? Como una especie, como una zona, digamos, de indagación sobre los signos, que es interesante, de inmanencia, exacto, exacto, ¿no? Entonces eso es algo que me interesa y que también, digo, para explicitar todo el utillaje, digamos, teórico que en este momento me está acompañando, bueno, las reflexiones de Bárbara Cáceres, ¿no? Una de las últimas traducciones que salieron de Cómo hacer de verdad cosa con palabras, ese texto, uno trabaja esa idea
logología, es decir, ese momento en el que el lenguaje habla del lenguaje y sin embargo hace cosas, o sea, ese es el momento sublime, podríamos decir así, esa tercera dimensión del lenguaje en donde el lenguaje es solo lenguaje, pero hace de verdad cosas. Entonces, bueno, con esa especie de escena, digamos, con una pregunta que me viene de la lectura de Juan L. hacia esa escena, digamos, o esas nociones teóricas, estoy tratando de pensar esa, que además también es una escucha, cómo se usa la palabra literal también, ¿no? Como literal. O sea, había algo ahí como yo digo, bueno, esto hay que pensarlo ahora, ¿qué está pasando? Digamos, hay que pensarlo ahora. A mí se me imponía como algo para pensar ahora. ¿Qué pasaba con esa insistencia en lo literal? ¿No? En esa era la letra. Me, me conmueve. Y en relación a mi escritura, que es lo último que me preguntaste, no voy a evadir esa pregunta, aunque me encantaría. Hacerme cargo. No, no, o sea, no de manera directa, no podría decir que todo esto, digamos, llega de una manera directa, digamos, a escribir. Yo escribo muy poquito, ese último diario, ese no diario, que es un textito muy breve, muy, nada, que hay cuentos sobre mi aprendizaje de la natación, que aprendí a nadar muy grandes, entonces me conmovió y bueno, que escribí algunas notitas que bueno, que las amigas de Prebanda de la editorial me propusieron hacer un libro, pero yo no tengo una práctica continua, no tengo un proyecto poético. Entonces, eso, mi escritura está muy volcada en la escritura más ensayo, digamos, más, más por esta zona, digamos, de la indagación. Quizá en otro momento sí, pero ahora no está muy ahí. Pero evidentemente todas estas cosas, bueno, me resuenan, tal, tal cual. Genial, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguien tiene preguntas más? Yo tengo una pregunta. Bueno, Gabriela, querida, gracias. No, por En favor. primer lugar, por tu impresionante presentación. Estoy como, así, todavía estoy como en shock. Gracias. No, y además me interpela muchísimo porque, bueno, también, por lo menos mi formación en letras es bastante girolingüística, ¿no? Claro. Entonces, y desde hace un tiempo con esa percepción de que, bueno, hay algo ahí que, que no, insatisfactorio, Ujú, ¿no? En ujú. esa aproximación. Sí, y sin saber muy bien cómo para dónde agarrar, ¿no? Todo eso. Eh, un par de comentarios así generales y después una pregunta concreta, ¿no? Que es, o sea, por un lado, si en algunos, si pensaste, o sea, si en algunos críticos de lo que se llama postestructuralismo, giro lingüístico también, que también es como un concepto que a veces metemos de todo, ¿no? Claro. Porque pensaba en Barthes, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ujú, si no tiene una nueva vida con esto, ¿no? ujú. Pienso en placer del texto Ujú. y esos escritos en donde la cosa fónica aparece, ¿no? De Sí, sí, algún sí, modo, sí, sí. fuertemente. Eh, bueno, también Deleuze, ¿no? Que gana como otra vida diferente, o sea, se lo Total, lee desde otro lugar ahora, ¿no? Como, total. eh, y pensaba, y esta sería la pregunta, ¿no? Una vez más, estamos, así como en el postestructuralismo, la literatura ocupa un lugar muy central. Ujú, O sea, una vez más estamos encontrando en la literatura ujú, ciertas como respuestas ujú, a inquietudes que se nos generan desde estos nuevos materialismos, ¿no? ujú, Te escuchaba vos con Juan L. y vos escuchás ahí, no sé, el río, ujú, la lengua del río, la voz del río, y de algún modo eh, está la cuestión del, no sé, del antiespecismo, si se quiere, porque bueno, sí. eh, ¿qué pensás vos de este lugar de o sea, la literatura efectivamente ocupa, es el lugar donde esto se puede escuchar, Ujú, o hay otras zonas? ujú.
otras artes, ¿no? Antes de empezar la charla, ¿no? Adriana, bueno, hablaba de fotografía, artes Ujú. visuales, ¿no? Ahora abrí el libro y también tenés como poesía visual, ¿no? Algunos, bueno, Sí, la defino poesía visual, sí, sí, por ahí sí, es arte, ¿no? sí, sí, sí. Directamente. ¿Qué pensás de, Ujú, digamos, de las artes ujú, y la literatura y ujú, esto que planteas? ujú, ¿Ocupan un lugar de respuesta? ujú. Mm. Muy está buenísima la pregunta porque, bueno, me vengo de pelear con una gente allá. Que a nosotros nos encanta discutir, pero nada, no pelear, pero sí algo que estamos pensando y que capaz que nos estamos peleando de manera secreta con gente, no sabemos muy bien con qué nos peleamos, pero nos pasa que, no, nos pasa un poco esto que, sí al principio, pero está buena esta pregunta para reiterar algo que también vengo viendo, digamos, en nuestras tareas docentes, de investigación, de investigadores que evalúan un proyecto, que leemos tesis, ¿no? ¿No? Como en ese trabajo, digamos, que es el trabajo de todos los días nuestro, entonces, ¿no? Como ahí una se enfrenta a lo que se hace, a lo que se está haciendo, a lo que, a lo que preocupa, digamos, a muchos investigadores que están investigadoras que están llevando adelante su trabajo un poco en esta carrera, ¿no? De tener que, bueno, citar lo último, poner, no, como, bueno, todos lo hicimos, porque bueno, vamos, o sea, vamos a ser totalmente y absolutamente sinceros, todos lo hicimos y lo hacemos. Pero me pasa en eso, digamos, en esa instancia, y otra vez me suena la voz de mi amiga Franca Macione que me dice, te estás poniendo conservadora, o no será que te estás poniendo conservadora, o no nos estaremos poniendo. No, ¿qué pasa cuando la literatura, lo voy a decir rápido, lo voy a decir mal, y medio en chiste, pero cuando la literatura se vuelve un epígrafe, digamos, ¿no? Como hay un texto, digamos, que discute un montón de cosas re importantes, teóricas, hipótesis fuertes, teorías en contraposición, etcétera, y alguna novela lo más nueva posible empieza a ocupar un lugar como medio marginal, ¿no? Como, bueno, como constatativo, ¿no? Entonces yo digo esto, la novela dice esto, perfecto, entró, ¿no? Yo digo esto, veo esto en la obra de arte, listo. Me- yo digo que está bien hacer eso, no digo que esté mal, pero a mí me incomoda un poco y en ese sentido no sé cuándo, no sé cómo, no sé cuánto mejor la literatura y otras artes tienen respuestas o, no, mejor, tienen preguntas, digamos, ¿no? Tienen preguntas. Me pasa muchas veces, es lo que espero, digamos, pero bueno, quizás no sé, espero algo que no tengo que esperar, pero bueno, espero que las prácticas estéticas, lo voy a decir así, como los materiales estéticos, nos den preguntas, ¿no? Como cómo interrogar las teorías a partir de una determinada, no sé, una determinada práctica artística, ¿no? Que nos haga preguntar, más que decir, bueno, sí, entonces acá hay una crítica, Claro. ¿no? Eh, y yo digo que eso yo lo he hecho y lo hago porque, bueno, estamos en esta, pero siempre me pregunto por ese momento en que la lectura se vuelve una pregunta, en que la lectura de una novela, pero también de un texto teórico, ahí algo se vuelve una pregunta para, sé, que nos movilice un poquito, ¿no? Y que no hagamos esa cosa tan pegoteada, digamos, y bueno, listo, acá hay una hipótesis teórica, acá hay una novela, ejemplifica, perfecto. ¿No? Entonces, eso me preocupa en el sentido de que me inquieta, ¿no? Me inquieta, no me preocupa en el sentido de, ay, ¿qué es lo que están haciendo? No, en el sentido de que me inquieta, digamos, ¿no? ¿Cómo se están haciendo? O sea, ¿cuál es la pregunta que emana, para usar esa palabra hermosa? ¿Cuál es la pregunta entonces que emana de estas textualidades, de estas materiales mejor, y que entran en un punto de consonancia como para estar juntas, ¿no? Eso. Eso diría en términos de esa pregunta y que también pienso que sí, que hoy hay teorías que son revisitadas con otro aire, eso es hermoso, eh,
yo agradezco poder leer a Deleuze ahora y no con mis compañeros de generación deleuzianos que eran insoportablemente deleuzianos. Era de que había que leer determinadas cosas de Deleuze hace 20 años atrás, y hoy está bueno revisitar esas teorías, ¿no? Como con otra lectura. Aparte creo que hay todavía un Deleuze por leer, y también Barthes también por releer, que está bueno, porque hay cosas que son interesantes para revisar. Pero ahí nuevamente el problema de lo extemporáneo, ¿no? Como decir, bueno, no es que Juan L. ya era un antiespecista o que Barthes ya. No, eso es algo que me gusta pensar, cómo hacer para que las lecturas y los cruces de materiales que hacemos sean respetuosos con sus. Ay, respetuosos, qué palabra horrible usé. No, sean como, o sea, que resuenen de una manera que. ¿Vieron cuando Barthes dice que habla de la justeza de la crítica, no de la justicia de la crítica, cuando Barthes dice que es como tocar una nota justa, ¿no? Como esa idea de justeza, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para dar con eso cuando trabajamos con esta batería de materiales? Más allá de los tiempos, más allá de lo extemporáneo, no que pueda llegar a resonar que yo diga que en un poema de Juan L. veo eh, nuevos materialismos, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es lo que pienso. Que en el equipo siempre hablamos como del extractivismo teórico, bueno, agarrar una obra y como sacudirle y sacarle las últimas, dejarla brillante de últimas tendencias, y esto de no preguntar, o sea, no reproducir en la crítica esas mismas prácticas que vemos como en otras zonas del pensamiento, ¿no? Y bueno, justamente es esto, dejar hablar a la obra, preguntar a la obra, atender a sus preguntas, que es algo como muy de la ética de nuestro equipo de investigación. Sí. Y que suena súper divino, pero ahora cuando lo vamos a hacer, claro, todos nos peleamos con los mismos monstruos, digamos, hay que decirlo así, ¿no? Y bueno, y las resoluciones que vayamos encontrando, cada uno con su tillaje, con su caja de herramientas. Bien, está bueno, digamos, yo personalmente les cuento lo que me pasa a mí y bueno, No, está buenísimo. Yo pensaba hace poco leía el libro, no tiene que ver con los nuevos materialismos, sino con el giro afectivo. ujú, Este libro de Laurent Berland, no lo leí yo. Un optimismo cruel. Uy, lo voy a ver. Y, y la sensación, ella, bueno, trabaja con eh, textos literarios, Ujú, incluso poesía. ujú, Y la sensación que tenía, y esto quizá es una marca de formación girolingüistiana, es que trataba esos textos como documentos, mm, ¿no? Mm, Entonces, bueno, un cuento era, acá está la crueldad, acá está el afecto, acá está el optimismo. O sea, podía ser una nota periodística, claro, o una crónica o un cuento, no no importaba el importa. género ni nada, Ujú, ¿no? Y algo así me pasó cuando la autora de ahora, Jane Bennett, Bennett, sí. cuando toma Odradek de claro, Kafka, ¿no? claro, sí. Bueno, es como, Es podría ser otra cosa también, ¿no? absolutamente. O sea, esto que vos decís Sí. que pareciera que el texto de Kafka no habla nada, y simplemente porque hay una especie de pelusa que circula ahí, entonces es una especie de actante, Sí, ¿no? Y ya está, ahí tenemos la cosa entre interespecies ¿no? Como que me quedaba muy insatisfecho con eso, sí. ¿no? Y sí, tal cual. Como, sí, como esa cosa medio plana, digamos. Cuando la cosa se planifica, Representativo. claro, Bueno, Gradec presenta los exacto, materiales. Sí, volvemos a una cosa, ahí el riesgo también, como decías, un riesgo era del el antropomorfismo. antropomorfismo, y Ujú. otro es como volver a la representación, ¿no? Claro, claro. Y como un ideal, esto lo está trabajando específicamente Franca Maciel, una compañera del equipo, como un ideal de superficie de los signos, ¿no? Así como, ¿no? Eso lo está trabajando ella especialmente en este momento, estamos trabajando juntos, pero esa idea como como un ideal de lenguaje plano, ¿no? Entonces ahí pareciera que todo transita entre las cosas y podemos volver a decir las cosas sin el problema de las cosas en las palabras, ¿no?
como si volviéramos a pensar las palabras y las cosas en una especie de anudamiento, en donde el signo ahí sería una cosa medio plana. Claro, no material. Y no material, exacto. No sé, bueno, qué sé yo, son preguntas. Igual, Sí. insisto, no quiero sonar como, como maldita. Son preguntas que a mí me gusta hacerme y me parece que están buenas y eso, que lo trabajamos así en el equipo hace mucho tiempo, porque claro, en nuestro equipo de investigación siempre nos pasa que, bueno, que nos observan las metodologías, que nos observan los métodos. Entonces, la pregunta por el método también se nos volvió un monstruo, un fantasmita que todo el tiempo dice, bueno, pero acá tenemos que explicar bien el método, ¿no? Acá tenemos que decir bien qué vamos a hacer, con quién estamos leyendo, por qué hacemos esto, por qué hacemos esto y por qué. Mira cómo lo hace Barthes, mira cómo lo hace. Entonces, como aislar los gestos teóricos, metodológicos, metódicos, mejor, de los autores que trabajamos para después poder decir por qué los usamos. Eso es algo que se nos volvió un poco una obsesión, pero bueno, también porque nos observó mucho eso. Entonces, bueno, como volver, si es pura la ficción no sirve, digamos, y si es mucha la crítica al método también no sirve, porque entonces son instancias en las que, ¿no? Volvemos a eso, como a modelar esa materia que estamos trabajando. Está bueno. Yo tenía una pregunta. Bueno, primero agradecerte toda la charla, que es buenísimo escucharte. Gracias. Y en relación a lo del conservadurismo, bueno, pensaba que por ahí hay algo para conservar, ¿no? O sea, Mm, en ese sentido de la palabra. mm, Y en ese sentido también quería rescatar una palabra que un poco está ahí medio caída del mapa, pero que es la trascendencia o lo trascendente. ujú, Y lo relacioné porque, bueno, son lecturas que tengo cerca. Cuando hablabas de la imaginación material, ujú, partiendo de ahí me preguntaba, bueno, ¿cuál es el método, ¿no? O sea, de la imaginación material? ¿O cuál es la metodología? Y pensé que encontré hace no tanto tiempo dos grandes lugares para mí que fueron, que me aportaban un método. ujú, Y por un lado fue Auerbach, ujú, figura, claro, que de la palabra figura ujú, pasa por, bueno, Ovidio, qué sé yo, y claro, por todo el cristianismo, exacto. hasta llegar a una idea teológica, ¿no? De esa categoría de ficción. Sí, sí, Entonces, sí. si la ficción viene de lo material, se puede llegar a lo teológico por esa misma categoría. Ujú, Y después, por otro lado, así para hacer la pata bien latinoamericana, ujú, Lezama Lima, claro, la expresión americana, sí, claro. eh, las eras imaginarias, Ujú, ¿no? Como las dos grandes, yo digo grandes porque por ahí son muy significativas para mí, sí, pero metodologías que me sí. permitieron salir por ahí de la interpretación más especulativa o por ahí más de este desplazamiento superficial de signo en signo, Ujú, buscar en el bosque de Juan L. ujú, el interespecismo ujú, y solucionar así, por medio de estas dos metodologías, ujú, ¿no? Que una tiene una fuerte impronta trascendente ujú, y la otra una fuerte impronta americana ujú. y material. Está buenísimo. Claro, bueno, yo la cuestión de la trascendencia, el trascendente ya no lo trabajo. Ya lo trabajé y lo fui abandonando. Pero está buenísimo que nos cuentes cómo pudiste, ¿no? Cómo hacerte de esos materiales. Está buenísimo. El texto de Auerbach, hay que leerlo una vez por año. Ah, eso tenía un catecismo. El texto, no, pero sí, es un texto que está buenísimo y Sí, que sí. aclara, ¿no? Y también tiene una cosa que a mí me fascina y siempre bueno, en estas formaciones que declaramos se nos caen todos los años encima, pero bueno, esa cosa derridiana hermosa de trabajar con las etimologías, ¿no? Como hacer de la palabra esa cosa plástica, ¿no? Y bueno, y cómo abrirla y cómo hacerla respirar y cómo llevarla para un lado y para el otro, y cómo cortarla, y cómo reunirla. Entonces, Auerbach al trabajar así, la idea de figura como en sus inserciones, en sus usos, digamos, al estilo de un diccionario etimológico, digamos, el estilo sí, de los diccionarios etimológicos, sí, bueno, la primera aparición de la palabra fue tal, ¿no? Como esa idea de hacerle la historia y también la etimología en la historia de la palabra. Para nosotros fue muy importante ese texto de Auerbach en un seminario que dimos hace muchos años, y después también escribimos un libro colectivo en el equipo que se llamó Figuras del Intemperio, donde trabajamos justamente esa cuestión y donde yo específicamente trabajé un método, bueno, sí, como el pensar por figuras, ¿no? Esa idea que viene de Deleuze, ¿no? Esa idea de pensar por figuras. Bueno, ¿qué significaba eso cuando disponemos de determinadas categorías? No, determinadas definiciones de la categoría figura
que no siempre estaban tan explicitadas como Auerbach, y Auerbach a veces nos quedaba un poco viejo. Entonces, ¿no? Como revisitar esa noción, una herramienta, ¿no? La figura como categoría para analizar, para trabajar, digamos, revisarla, y esa idea de pensar por figuras en relación a qué significa pensar cuando vinculamos el pensamiento con la imaginación. Bueno, así que está buenísimo, porque es algo que lo tengo cerca y me gusta, sin esto que nos aporta sobre lo trascendente, que está buenísimo y creo que, bueno, sí, que esa idea de poder, no sé si salir, pero de la interpretación más especulativa, como decía, sino esa idea de poder matizar ese tipo de interpretación, que parece como que todos tenemos que ir ahí, digamos, o que está bien ir ahí, poder matizarla con estas herramientas de la investigación. Está buenísimo, es algo que me parece que está buenísimo, buenísimo. Y lo de Sama, sí, sí. Bien. Una pregunta. Si quieren, para terminar, les puedo leer un pedacito de ficciones fónicas. Dale. Sí. Y ya con eso, si quieren, ya sabemos. De paso les cuento una cosa. Bueno, este libro lo editaron en Chile, la editorial Mimesis, que no sé si la conocen, es una editorial increíble. No porque me editaron a mí, sino porque realmente hacen un trabajo hermoso los editores. Un trabajo así fuerte de pensar los libros, de pensarlos en su materialidad, en sus detalles, en su diseño. Esta es una imagen intervenida del códice de Serafín, ¿no? El Codex Serafinianus. Entonces, nada, es una apuesta así como bien interesante para trabajar los textos y la verdad que son unos editores hermosos. Y en este texto me pasó que acá hay compilados unos ensayos, unos artículos que fui escribiendo a lo largo de unos años, y bueno, lo mando como propuesta, esto lo cuento, se lo mando como propuesta a los editores y me dicen, mira, Gaby, hermoso, sí, el texto todo bien, pero sacale la bibliografía. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, me dice, hagamos algo para que la bibliografía no quede como esa bibliografía académica, cartonada, paréntesis, autor, 2 puntos, año, coma, página, ¿no? Yo buscaba la bibliografía. No, mira, es que está puesta de una... Entonces se me ocurrió hacer una cosa, que no se me ocurrió a mí porque soy genial, sino porque lo había visto hecho, más o menos, en el último libro de Coche, en Metamorfosis, que es una bibliografía comentada. Entonces, les propuse hacer esto, digo, bueno, hago una bibliografía comentada, o sea, como narrar de dónde salió cada noción, y ahí sí va el número de página, el año, ¿verdad? Y bueno, y un poco en el medio yo ya me copé, entonces dejo algunos pedidos ocultos, si alguien encuentra alguna vez un libro que yo todavía no encuentro. Entonces, bueno, me aproveché un poquito del formato para jugar y contar entonces eso, hacer como una especie de bibliografía, ¿no? Contar un poco la vida de la lectura de esos libros. Entonces, ahí está la... Ahí estoy mirando. Bueno, y les leo si quieren este último texto, el último de los... Hay un apartado que se llama Paisajes Fónicos, y hay un texto que se llama Fósil, que lo escribí antes de leer. No Ramos, así que bueno, capaz que resuena y si no vamos a echar. Bueno, les leo. ¿El frío suena? ¿Suena la caída de un árbol solo en un bosque? ¿Quién escucha? ¿Grita su madera, su boca? Esa madera hecha piano suena. Si hacemos una pequeña muesca sobre la N y activamos una marca característica de la lengua que hablamos, podemos saltar por homofonías y transformar el sonido en sueño. La madera suena, sí, sueña. Pero un piano de madera humedecido casi al borde de su desafinación, sonando en el más extremo sur de una tierra abierta y desolada, ¿suena? ¿Desafina su paisaje? Ese piano es el de una novela, un piano en Bahía Desolación, de Libertad de Mitrópolis.
Un piano que se toca y ahí despierta un monstruo sonoro. En ese mundo hecho de hostilidad que viene de la tierra y del aire, de la historia y la violencia, hay un piano que se toca y su sonido es acariciado en la madera que, a pesar del frío y la humedad, vibra. Hay otro piano, más al sur aún, que también suena. María Sáenz de Bernet, en las Islas Malvinas, escribe en su diario que toca un piano que ha viajado hacia el sur desde un río que parece un mar. Y ese piano activa la música en el espacio amplificado de una isla. Su sonido vibra y viaja por fronteras inestables, por costas abiertas, por agua y frío glacial. En una conferencia, Saussure dijo que la lengua a veces se parece a esas morenas que vemos formarse al pie de los glaciares, capas de colores que hablan del tiempo y su trabajo, de la sedimentación sonora de materia incalculable. El hielo de los tiempos es una lengua. Hay un paisaje sonoro hecho de frío y tiempo. Un paisaje abierto al sur por la mano de mujeres que escuchan y hablan y escriben. Manos que actúan en el frío desierto de tierra y de mar. Un gesto sonoro que antepone la música a la voz y la voz a la lengua. Una lengua hecha de silbidos y de cantos es la que habla una mujer a la Caluf en la novela de Dimitrópolis. Una lengua silbada, hecha de aire en forma de viento. ¿Cómo suena una lengua en el aire de su última hablante? ¿Suena así como acaso sonaría el árbol que cae solo en el bosque o como el piano que vibra en la apertura eólica del frío? Gabriela Paterito, mujer cahuéscar, habla la supervivencia de una lengua. La escucho en El botón de nácar de Patricio Guzmán. Cuenta la travesía por las aguas heladas del sur patagónico, o sea, su casa, la casa de su lengua. Una lengua que parece hecha de una voz monocorde, sincopada, articulada en sonidos inéditos, tan inédito como puede ser aquello que resiste a la extinción. ¿El soplo sería entonces el vehículo de supervivencias?, pregunta Didi Berman. Un soplo que sobrevive en una voz, que habla una lengua, que suena nuevamente precisamente porque es antigua, es un ancestro del futuro. Gabriela habla como remando. La mujer a la Caluf habla como soplando viento. Darwin, por esos mismos lugares, las Islas Malvinas, pero que nombra con un nombre de otra lengua, dice que los fósiles que encuentra pueden contar su historia hecha de viejos tiempos con casi una lengua viva. Un fósil vivo, la voz. En la supervivencia sonora, unos sonidos articulados son emitidos por una boca contra el frío, una boca que se abre y con su calor, con su vapor, dice lo que dirían los árboles cuando caen solos en el bosque, un sonido material. Un sonido material que cruje también luego en los dedos ateridos que baten unas teclas, en la mano que se pliega sobre el papel para registrar una vida helada de isla. Una boca contra el frío abierto del aire que habla, una boca cerrada al agua glacial que nada, glaciar que habla en los huesos que guarda como una lengua viva. Si es verdad lo que dice Glissant, eso de que ir dejando huellas en las lenguas es recoger la parte imprevisible del mundo, ese paisaje fónico que se abre en el frío sonoro de una lengua que resiste, de unos huesos que hablan la lengua de las supervivencias, abren lo imprevisible de la voz, la paradoja de un pianoforte en el medio de una extensión sonora infinita. Como si hubiera un medio en el infinito, así la voz es madera, hueso, huella, aire, agua, ancestro, futuro, materia. Gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias por la escucha, por todo.